Manuel José Peña. Ok. Presten atención, comenzamos la clase. Voy a hacer un ejemplo más de lo que hemos visto en la anterior clase para que no tengan ningún problema con la serie que tienen que presentar mañana a mediodía, ¿ya? Entonces tenemos acá una resistencia y un capacitor de 10 microfaradios y de 500 ohmios. Ratito, está grabando el audio. Sí. Entonces me dice el circuito que por acá voy a meter un voltaje. Acá en la resistencia voy a medir el voltaje de salida. Lo que estoy ingresando, el problema me dice que es 4 más 3 e a la menos 2t más seno de 8t con un desfase de 40 grados. ¿Ok? Voy a meter esta señal. Voy a leer la señal de salida. ¿Cuál es el principio de base para analizar este ejercicio? En una frase, no en detalle, pero ¿qué es lo que el método que entra acá? Que esto de acá es un sistema, es un circuito RLC. Todo circuito RLC es LTI, causal también, ¿ok? Y para cuando yo meto un LTI, un Euler, ¿qué voy a obtener? El mismo Euler con la misma frecuencia, ojo, la misma frecuencia, pero multiplicado por H de Hotman. Y esto es un complejo. Este complejo, ¿qué va a hacer? Lo va a amplificar y también lo puede desfasar. ¿Ya? Entonces vamos a obtener lo mismo, pero amplificado y o desfasado. ¿Ok? Entonces esto es lo que hay detrás. ¿Ya? Ahora vamos a resolver de manera pragmática. Para resolver de manera pragmática, acá distinguimos 3 señales. ¿Ya? La primera señal, tengo que encontrar la frecuencia que le corresponde a cada uno en el plano S. La primera señal, ¿cuál es su frecuencia? Sencillo, 0. No cambia, es 0. Para la siguiente, ¿qué habíamos dicho? Cuando es una exponencial va a ser este número, ¿ya? Y acá, 40 o 8. 8. Esto es la frecuencia. Ese sería su S. ¿Ya? Y nada más que 8, sino 8J. ¿Ok? Entonces, para cada uno voy a hacer el análisis, ¿no? ¿Qué necesito acá? Necesitamos la función de transferencia. ¿Ok? Tengo esta entrada, tengo esta salida. ¿Qué voy a relacionar correspondiente a un circuito? ¿Qué fórmula, qué teorema en este caso? Un divisor de tensión, ¿no? Tenemos que esto de acá va a ser Vout, va a ser lo que metamos, ¿ya? Y hacemos una división de tensión. La resistencia que tengo acá, la impedancia resistiva, ¿ok? Entre la suma o el equivalente de estas dos. ¿Ok? Ahora, de acá la... ¿Se ve? La función de transferencia, ¿qué es? Es YS sobre XS. En estos términos sería la salida en S, la entrada en S, ¿no? Entonces voy a dividir esto entre esto, ¿ya? Vendría a ser esto de acá, pero ahora en términos de S, el plano S. Entonces, exacto. R sobre, esto simplemente es R, y la impedancia en C en S es SC, 1 sobre SC. ¿Ok?
Y de acá obtenemos que esto va a ser RSC sobre RCS sobre RCS más 1. Déjenme verificar. Ok. Podemos dejarlo así. Podemos ponerlo también, podemos dividir todo entre RS. ¿Ya? Me va a quedar RSS sobre 1 más RS, ¿no? Esta es otra manera para poder ver que acá tenemos un polo importante. ¿Ya? Una vez que llego acá, aplico lo que he dicho al principio. ¿Ok? ¿Qué necesito? Necesito sacar HDS tanto para este, tanto para este, tanto como para este. ¿Ya? Entonces, decimos, para ese 0, HDS, ¿qué va a ser? Vamos a tener 0, ¿verdad? 0 sobre 1, 0. Tanto su módulo, de acá el módulo que va a ser 0, su argumento también va a ser 0. ¿Ok? Luego, decimos para S igual a menos 2. HDS va a ser menos 2 sobre menos 2 más 1 sobre RC, R es 500 y la capacitancia es de 10 microfaradios. ¿Ok? O reemplazamos acá también. ¿Ok? Esto de acá, esto de acá me va a dar un número. ¿Ok? Y ese número, déjenme ver para sacar rápidamente, si no me equivoco es menos 0,01. ¿Ya? Como no es complejo, ya lo puedo dejar así como tal o pasarlo en su manera compleja. ¿Qué vendría a ser su manera compleja? Su módulo, Euler J veces el argumento. El módulo de esto que es el valor absoluto y el argumento, ok, no es 0. Scarlett, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el argumento del número negativo? Alison. Alejandro. De un número imaginario primeros. Si tengo un número negativo, va a estar por acá. ¿Su argumento qué va a ser? 180. ¿Ok? Entonces, podemos hacer eso a la J 180 o dejarlo acá también, da lo mismo. ¿Ok? Tenemos esto, C menos 2. Ahora digo, S para el otro va a ser 8J HDS. Voy a reemplazar todo eso, va a ser 8J sobre 8J más 1 sobre 500 por 10 micro, ¿ya? Y esto ya es un número complejo, ¿ok? Esto haciéndolo en detalle nos va a dar si no me equivoco, esto es 1,6 por 10 a la menos 3. Más 4 por 10 a la menos 2, J. ¿Ya? La parte real más la parte imaginaria. Una vez que tengo real e imaginario, ¿qué puedo hallar? Puedo hallar el módulo, puedo el argumento, que es lo que me interesa. Pero esto lo podemos hacer, si tienen su calculadora, la manera de programar de que les dé la calculadora inmediatamente cuál es el módulo, el argumento, mucho más fácil, ¿no? Pero ¿cómo saco el argumento de acá? Rápidamente, para el examen del sábado, ¿qué van a hacer? ¿Cómo saco el argumento? ¿Cómo saco el módulo? El módulo es sencillo. ¿Qué es? Esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿no? ¿El argumento qué es? ¿De qué? Entre parte real, ¿ya? Eso tengan en cuenta y mucho cuidado. Entonces, haciendo eso, sacamos que
Esto, el módulo de esto va a dar 0,04 y el argumento de esto va a dar 88 grados. ¿Ya? Una vez que tengo esto, una vez que tengo HDS, o la respuesta en la frecuencia de estas frecuencias, ¿cómo obtengo la salida? ¿Cuál es el último paso? Matías. Ya, tengo que hacer para cada uno. Entonces digo, Vout va a ser igual a ¿qué? A esta señal, ¿ya? Multiplicada por ¿qué? Por HDS, que en este caso sería 0. Esta señal va a ser lo que va a entrar, lo que entra va a salir lo mismo, solo que ahora atenuado, amplificado, ¿por qué? Por el módulo y desfasado por el argumento, que en este caso era 180, ¿ya? Pero en el caso, hagámoslo, ¿ya? Entonces esto va a ser por el módulo, que sería 0,01, ¿ya? Y a esto de acá lo voy a desfasar por 180. Al multiplicar por un Euler con ese ángulo lo estoy desfasando. ¿Ok? Pero al final, ¿esto qué es? Esto de acá es 0,01. Esto E a la J 180, ¿qué es? Coseno de 180 más J veces 180, ¿qué es? Menos 1. ¿Ya? Entonces, al final, esto de acá es simplemente un menos 1. Por eso les decía, podemos, formalmente, la metodología es hacer esto, pero cuando el número es totalmente real, simplemente puedo multiplicar por esto. Al final es multiplicar 0,01 por menos 1. Entonces, simplemente esto de acá directamente. ¿Ya? Cuando no es, cuando S, la frecuencia no es compleja, simplemente podemos multiplicar por lo que nos da como número real. Más, esta entra un seno con frecuencia de 8T, ¿ya? ¿Qué es lo que va a entrar? ¿Qué es lo que va a salir? Va a salir este 1, amplificado por qué valor? Por esto. ¿Y desfasado por qué valor? Por 88. Acá, más ese desfase. ¿Ya? Para que esté bien claro, entra un seno de 8T, va a salir el mismo seno multiplicado por el módulo de HDS desfasado por el ángulo de HDS para esa frecuencia. Y es lo mismo que hemos hecho para los demás. ¿Dudas, preguntas? Ok. Solo el comienzo de esta parte. Tengo una resistencia, tengo un inductor, la misma cosa, ¿ya? Solo que ahora mi Bin, voy a meter un voltaje acá, y lo que me interesa medir es la corriente que va a salir. Mi salida no es el voltaje del inductor, de la resistencia, sino la corriente que pasa por el circuito. ¿Cuál es la función de transferencia? ¿Qué tendríamos que escribir? ¿Qué escribías como ecuación? ¿De quién? Ya, por la impedancia del inductor. Sobre Esto es igual a qué. Veo. ¿Están de acuerdo?
Acá estás haciendo un divisor de tensión. Si tu salida fuera el voltaje, sería eso. Pero la salida, ¿qué es? La corriente. Entonces, esta ecuación es para ligar dos voltajes. ¿Qué tenemos que ligar? Un voltaje y la corriente. ¿Qué ecuación podría? Ley de Ohm. ¿Ok? ¿Cuál sería la ecuación acá? Sería la corriente igual al equivalente por la corriente. De acá, I out, que es lo que es la salida, entre B in, va a ser igual a ¿qué? 1 sobre Z equivalente. Y Z equivalente sí vendría a ser R en serie más esta en serie, que sería SL que habíamos dicho ayer. ¿Verdad? La impedancia de un inductor es SL. ¿Ok? ¿Ya? Para que no vamos a resolver en detalle, simplemente estoy mostrando para que tengan la idea de lo que es la función de transferencia. Estamos acá, ¿no? Esto de acá es la función de transferencia. La relación no siempre es voltaje con voltaje. Es entrada con salida en nuestro contexto. ¿Ya? Si tenemos un sistema mecatrónico, la entrada puede ser un cierto voltaje y la salida, lo que nos puede interesar, puede ser la velocidad de un motor. ¿Okay? Se va a encadenar varias cosas y todo ese conjunto va a ser, hay que analizar la función de transferencia de subsistemas que se encadenan. Ok. Con eso estamos. Ahora hagan ustedes este ejercicio. ¿Ya? Rápidamente. ¿Os atraje? ¿Sí? Okay. ¿Resuelvan? Ya recordé. Es una gráfica que, ¿qué datos te da? Te da la magnitud y la fase. Te da lo que estamos calculando ahí. Hay que extraer esas cosas de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa estamos metiendo? A ver, Alberto, ¿quieres puntos o no? Ya. A ver, no tienes que recordar, tienes que analizar. Alberto, estás metiendo 10 veces seno de 20t. ¿Ya? ¿Qué frecuencia estás metiendo? ¿Cuánto es ese? ¿Cuánto es ese para este? 20 Hz. ¿Ya? Estás metiendo 20. ¿Ya? Acá tienes que ver cuál es H de ese 20 en su magnitud y en su fase. Entonces es logarítmico. ¿Ya? Fíjate. Acá es 10 a la 1. Acá es 10 al cuadrado. ¿Cómo leemos una escala logarítmica? Si este es 10 al cuadrado, ¿esto de acá qué es? ¿Se recuerdan de yo ver algún momento? Esto es 100. ¿Qué es esto de acá? Es otro 100, entonces 200. Este de acá es otro 100, 300. ¿Ya? Espero que estén atendiendo. Este de acá es 10, entonces este de acá ¿qué es? 20, 30, ¿no? Y así esto es 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Ya? Eso es una escala logarítmica. ¿Ok? Si esto es 10, ¿esto qué vendría a ser? 9, 8, 7, etcétera, etcétera. Entonces, de acá, ¿qué te interesa? ¿Qué frecuencia? 20, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la magnitud y la fase para ese 20? Esto de acá, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos con el más sencillo. Esto de acá tiene, ¿qué fase? Esto que vendría a ser algo de acá. ¿Ya? Es 80. ¿Ya? Ya, lo que sea. ¿Ya? Menos 80. ¿Ok? Ya tienes la fase. Ya tienes que la fase para 20 había sido
Menos 80 grados. Lo que hemos calculado ahí, tú lo estás extrayendo del diagrama de Bohr. ¿Y cuánto es la magnitud? Tac, ¿cuál es? 20, ¿no? Tac. Menos 25. ¿Qué? ¿Qué dice la gráfica? ¿Se lee? Sí, se lee. Decibeles. ¿Ya? A la pizarra. ¿Cómo haces eso? Decibeles. ¿Quién le hace recuerdo a Alberto cómo se analizan los decibeles? Logaritmo de 20 el decibel te da 20 logaritmo de lo que es lineal. Bueno, pero lo vas a hacer, pues. Vamos a ayudar. Te vamos a ayudar, no te preocupes. base 10 de lo que quieras. Tú tienes como resultado. Claro. Exacto. ¿Ya? ¿Gordo? Sí, sí, sí. Ya, es suficiente ahí. Va a escribir grande, ¿ya? Para que todos vean. Ya. Entonces, Alberto, lo que tú tienes en el diagrama es que es menos 25. Entonces pones menos 25, ¿ya? Eso es la magnitud. Entonces ponle H magnitud, igual a H magnitud, pero en decibeles. Entonces, lo que queremos encontrar, magnitud de H, pero en decibeles. Ahí métele dB, lo que sea. ¿Ya? Ahora, como dijo Alejandro, y por acá lo mismo, esto, cuando tenemos algo en decibeles, ¿cómo lo encontramos? Eso es igual a 20 veces logaritmo, base 10 es igual a 20 veces logaritmo de base 10 de lo que vendría a ser H lineal. Entonces, del módulo de H o solo H como quieras, pero lineal, lo que nos interesa. Lo que te interesa, Alberto, es encontrar este de acá. Entonces, tú ya sabes que esto es igual a esto y despejas. Ah, ¿ya? Entonces, ese 20, ¿qué va a hacer? Va a ir a dividir. Menos 25 entre 20 igual al logaritmo de 10. Negativo, no tienes. Menos 25. Allá. Igual al logaritmo de 10. Si el logaritmo, ¿cómo se desarrolla? Este elevado A este. La base 10 elevado a todo ese número te va a dar lo que está dentro del logaritmo. Ayuden, por favor, ¿cuánto sale eso? 0, eso te da 0,05. Entonces, el H lineal, ¿de qué frecuencia? De 20, ¿ya? Había sido 0,05. Entonces, en el examen sean precisos, ¿no? Acá le meten H de S de 20, ¿no? Y con eso ya tienes. Te recuerdo que del gráfico, ¿ya? Hemos encontrado que el argumento era menos 80. Se escribe a menos 80. El argumento. Ponle nomás aparte. Ponle nomás que esto de acá. Esto de acá es el módulo. ¿Ya? El argumento es menos 80. Y lo que tienes como entrada, bueno, parte de lo que tienes como entrada es 10 seno 20 de t. Seno 20 de t. 20t. Entonces, cuando entra una frecuencia de 20t, ¿qué va a salir? Una frecuencia de 20t, pero afectada por este módulo y desfasada por este ángulo. Menos 80. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? Entonces, es lo mismo, solo que estamos extrayendo la información ¿de dónde? Del diagrama de Bohr. ¿Ok? Y ojo, ¿no? Mucho cuidado que acá la base está en radianes por segundo. ¿En qué otra unidad podría estar? En hertz. ¿Ya? Tenemos la relación. Tenemos la relación que omega es igual a 2 pi f.
Entonces, en lugar, esto de acá, les recuerdo que es frecuencia angular y F es simplemente frecuencia. Entonces, el diagrama de Bott puede estar en frecuencia angular, ¿ya? O simplemente en frecuencia, si es que está en hertz. Entonces, hay que hacer ese cambio de esa conversión, ¿no? Todo lo que tengamos acá, digamos, que fuera en hertz, lo volvemos radianes, ¿no? O esta cosa, digamos, si esto, supongamos que esto fuera hertz, supongamos que fuera hertz, ¿qué es lo que tendría que hacer? Digo, de acá, S es 20, de acá, omega es 20, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto es F? F va a ser 20 entre 2pi. ¿Cuánto más o menos? 20 entre 2pi, por favor. 20 entre 6, 3, algo, ¿verdad? 3, algo. ¿Ya? Entonces, en lugar de trabajar con 20, ¿qué voy a hacer? Buscar el 3 acá. 6, 5, 4, 3. Trabajaría con esto de acá, si es que esto fuera hertz. ¿Está claro o no? Repito. Si esto fuera hertz, esta es una escala de F y no de omega. Lo que acompaña al seno o al coseno o al exponencial con seno es omega, no es F. Entonces, de acá yo saco omega, de acá yo saco la frecuencia con esta relación, porque si yo sé esta relación, de acá yo sé que la frecuencia va a ser omega entre 2pi. Entonces, el 20 que yo tenía acá, saco su F y trabajo con ese F para esta parte. ¿Ok? Ya. Alberto, ¿verdad? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Quiénes han participado? Jonathan, Kenneth, Alejandro. ¿Quién más participó? Matías. Ya. Ok. ¿Está claro? ¿Qué hora es? Ya. Pausa.